Hola, soy Valeria Delgado y en esta ocasión hablaremos de lo que está sucediendo entre Palestina e Israel. El 20 de mayo, Israel y Hamas, gobierno de facto en Gaza, acordaron el alto al fuego después de una semana de conflicto con cientos de muertos. Pero no está sucediendo la vuelta a la normalidad que muchos medios mencionan. El cese al fuego no significa la paz, y eso está claro para el ministro de Asuntos Exteriores palestino, Raid al-Malki, quien dijo que el alto al fuego no es suficiente. Queremos que el pueblo palestino sea libre. Entonces, si queremos comprender cómo surgió este conflicto y por qué aún no ha terminado, tenemos que recapitular a lo sucedido en el barrio de Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah es un barrio en Jerusalén donde viven alrededor de 28 familias palestinas, quienes llegaron a la zona en 1948, cuando inició el Nakba, o la catástrofe como lo llaman los palestinos, que es cuando se fundó el Estado de Israel y miles de palestinos fueron desplazados del territorio históricamente conocido como Palestina. Todo inició el 6 de mayo del 2021, cuando la Corte Suprema de Israel aprobó una sentencia que pedía el desalojo de 75 palestinos que vivían en la zona. Los palestinos salieron a las calles a manifestarse, la tensión fue escalando y la policía intervino. Luego se instaló un bloqueo policial en la puerta de Damasco, que es la entrada a la parte musulmana de Jerusalén. Por ahí se puede acceder a la explanada de mezquitas, entre ellas la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más importante para los musulmanes en el mundo. El problema entonces era que la policía había bloqueado la puerta de Damasco en pleno mes de Ramadán, y la mayoría de palestinos son musulmanes, por lo que acceden a las mezquitas a rezar y especialmente en este mes. Pero el límite se cruzó cuando la policía israelí entró a la mezquita de Al-Aqsa el 9 de mayo y lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma y granadas a los feligreses que rezaban dentro. Se registraron alrededor de 300 palestinos heridos, pero la cifra sería de 600 si contamos desde 3 días antes, cuando comenzaron las protestas en la puerta de Damasco. Y ahora, ¿qué pasa con Gaza? Este territorio palestino está cercado por Israel desde hace unos 14 años. Sucede que luego de los atentados en la mezquita de Al-Aqsa, recordemos un lugar sagrado para los palestinos musulmanes, un brazo armado de Hamas lanzó cohetes a Jerusalén el 10 de mayo. La alarma antimisiles en Jerusalén no se había activado desde el 2014, por lo que la tensión aumentó y el terror empezó a sentirse en ambos lados. Se dice que esos misiles del 10 de mayo no causaron daños personales, pero Israel respondió con mano dura y lanzó misiles a Gaza, donde al menos 20 personas fallecieron. El segundo día, Israel ya había realizado más de 500 ataques y hasta ahora se registran 232 palestinos muertos, incluidos más de 60 niños, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas. Para Israel, las respuestas de Hamas resultaron en, hasta ahora, 12 víctimas mortales, incluidos 2 niños. Pero, ¿cuál es la raíz de todo este problema? Jerusalén. En 1947, la ONU declaró que esta ciudad sería territorio internacional. La parte oeste sería de administración judía y la parte este de los árabes. Pero Israel no respetó esto y en el 67 ocupó militarmente la parte árabe y en el 80 hizo oficial esta anexión. Entonces podemos ver que aquí el problema no es un desalojo o la represión policial a las manifestaciones, sino que es la política de limpieza étnica que está realizando Israel en Jerusalén para sacar a los palestinos de esta ciudad. La sentencia sobre el desalojo de las casas de Sheikh Jarrah ahora está paralizada por el Tribunal Supremo de Israel por todo lo que ha sucedido, pero la paz aún está lejos de concretarse. Ambas partes mantienen sus posiciones. Israel quiere que Jerusalén sea su capital y Palestina quiere que la parte este de Jerusalén sea su capital. Los ataques pueden haber cesado, pero el conflicto sigue vivo y no sabemos hasta cuándo perdure.